Hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos empezando nuestro penúltimo panel de estas 24 horas de transmisión con mucha energía, con mucho ánimo. Yo quiero agradecerle infinitamente a mis colegas y compañeras que están conmigo en este panel que es completamente virtual, lo cual representa algunos retos para todas, por lo cual les voy a pedir por favor que mantengamos nuestra cámara encendida todo el tiempo y que también dejemos abiertos nuestros micrófonos porque la intención de este panel es tener una conversación fluida entre nosotras que nos permita tener como una discusión, disertación, complementarnos de acuerdo al contexto de cada uno de nuestros países. Voy a empezar con la presentación. Primero le doy la más cálida bienvenida a Rafa, te mando un abrazo. La doctora Rafaela Esquiabón es consultora independiente en salud reproductiva, tiene todos los años de experiencia en el tema de la defensa, el acceso al aborto y para mí es un honor y un gusto compartir panel hoy contigo en esta campaña tan maravillosa de IPASLAC. Le doy la bienvenida también a Vero Esparza, que también está en México, también para ella son las 7 de la mañana. Ella es coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE. Muchas gracias, Vero, por estar acá con nosotras a estas tempranas horas del sábado. Javiera, muchísimas gracias por sumarte. Me da menos pena contigo porque ya es un poco más tarde en Chile. Te mando un abrazo. Javiera Canales es directora ejecutiva de la corporación Miles. Y por último, Agustina Ramón Michel, muchísimas gracias por estar acá desde Argentina. Ella es investigadora del CEDES. Y bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar. Yo ya desayuné. ¿Perdón? Yo ya tuve tiempo para desayunar. Acá son las 10 de la mañana. Buenísimo, qué bueno. Eso ya me calma mi corazón. Pues si les parece bien, vamos a empezar con lo que tenemos preparado para compartir con la gente que nos acompaña el día de hoy. Les invitamos a seguir mandando dudas. Ya tengo también acá algunas preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de estas 20 horas ya de transmisión. Tenemos al equipo de IPASLAC y quiero hacerle un reconocimiento al equipo, al gran equipo de comunicación, pues han estado estas 20 horas a pie de cañón y hay una persona que está seleccionando todas las preguntas que llegan y las está direccionando al panel que toca. Entonces, pues vamos a empezar que tenemos muchas cosas para discutir. Entonces, primero, ¿qué les parece si empezamos con una cápsula como para abrir boca, como para ponernos en contexto? Es una cápsula de Natalia Acevedo del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, que nos va a hablar sobre si las políticas públicas son una barrera o un facilitador para el acceso al aborto y cuáles son como los diferentes contextos en los que podemos o desde los que podemos ver las políticas públicas. Entonces las invito a ver esta cápsula conmigo y regresando empezamos ya la discusión. ¿Cómo garantizar servicios que sean humanizados, éticos y estén alineados con los derechos humanos, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo? Empecemos por las condiciones de accesibilidad y disponibilidad. Pensemos en buenas prácticas que garanticen que los servicios de aborto sean accesibles y estén disponibles para todas las personas que lo requieren. A lo largo de la región hemos identificado como buena práctica la claridad en los roles de los profesionales de la salud y de todos los actores del sistema de salud que tienen algún rol en la prestación de los servicios de aborto. Además, una buena práctica es reconocer esa diversidad de actores que pueden estar involucrados y entender que estos actores pueden o no estar en el sistema de salud. Otra buena práctica es la organización de los servicios, garantizando que siempre haya disponibilidad de profesionales que puedan practicar el servicio, además de insumos y los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, específicamente la mifepristona y el misoprostol. La garantía de la referencia y la contrarreferencia, garantizar los traslados cuando se requiera, el acceso a la información y no establecer plazos de edad gestacional que son arbitrarios.
El caso que se me viene a la mente para compartir es el caso de Ecuador, donde la ley de aborto por violación estableció un plazo arbitrario de 12 semanas que empezó y que genera aún en la práctica distintas barreras para que las personas que han sido víctimas de violencia sexual puedan acceder en este plazo de 12 semanas. Empezando porque la ley también establece distintos requisitos como la declaración juramentada, entre otras cosas, que dificultan aún más que una persona pueda llegar en este plazo de 12 semanas para que se le garantice el acceso al aborto. La solicitud de este tipo de requisitos arbitrarios también se resalta como una mala práctica en la región. Hemos visto prácticas o lugares donde se le pide a las personas para acceder a un aborto pasar por una junta médica o un comité de ética médica. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Chile, donde se les está pidiendo pasar las solicitudes por comités de ética que no tienen nada que ver con la prestación del servicio y que terminan obstaculizando su acceso. Otro ejemplo podrían ser la solicitud de dictámenes forenses, la solicitud de material probatorio para, por ejemplo, probar que se ha sido víctima de violencia sexual y las malas prácticas relacionadas con la objeción de conciencia. Acá quiero resaltar las prácticas de objeción de conciencia colectiva. Entonces son lugares donde los distintos médicos de un solo piso firman un formato colectivo explicando con las mismas razones que no van a prestar el servicio, o las prácticas de objeción de conciencia institucional que pueden ser practicadas por hospitales de tipo confesional, clínicas o incluso otras instancias administrativas que objetan conciencia cuando muchas veces no lo garantiza así el marco regulatorio. Ahora hablemos de las condiciones de calidad y aceptabilidad. Recordemos que la aceptabilidad tiene que ver con esa garantía de servicios que estén alineados con la ética médica y que además sean culturalmente apropiados. Acá quiero resaltar las condiciones de calidad que establecen las directrices de la Organización Mundial de la Salud, cómo se deben practicar los servicios de aborto y cuál es ese gold estándar para garantizar esos servicios de aborto, y cómo en la práctica muchas veces esto no se cumple, se siguen realizando prácticas de curetaje o de legrados, por más de que estas directrices hablan de otras prácticas que son más idóneas, o el no uso, por ejemplo, de un medicamento como la mifepristona, que se ha reconocido como el más idóneo para realizar medicamentos farmacológicos, abortos farmacológicos. También en este caso, hablando de calidad y hablando de aceptabilidad, es importante hablar de la confidencialidad médica y el secreto médico profesional. Recordar que hay estándares claros en el derecho internacional, pero a través de distintas directrices y protocolos hemos identificado malas y buenas prácticas al respecto. Acá también quiero mencionar cómo en muchos contextos, si bien se puede garantizar el acceso al servicio, no se ha garantizado que se pueda prestar un servicio sin violencia y sin discriminación. Acá es importante mencionar estos casos de violencia reproductiva y violencia ginecobstétrica que también se presenta en los contextos de servicios de aborto y que además se agudiza por el estigma y la discriminación. Ahora bien, hablemos de buenas prácticas. Una buena práctica en la región que quisiera resaltar es la práctica de Colombia, que tras un desarrollo jurisprudencial muy robusto en el tema, que seguramente hoy hablarán de eso, tiene una resolución que expidió el Ministerio de Salud el año pasado, y esta resolución es clara en reconocer que los servicios de interrupción del embarazo son servicios esenciales y urgentes, y esto determina la necesidad de que el sistema de salud adapte este servicio dentro de sus rutas de atención en salud, en ginecología y obstetricia, y que garantice que la prestación sea rápida. Además de esto, esta resolución del Ministerio de Salud es muy clara en reconocer qué cosas no se pueden pedir y qué cosas no pueden realizarse. Por ejemplo, la práctica de juntas médicas, hay un tiempo establecido para que los prestadores y aseguradores presten y garanticen el servicio. Otra buena práctica en la región la podemos encontrar en Argentina, que después de la ley 27610 expidió su Ministerio de Salud un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrupción voluntaria y legal del embarazo. Este protocolo también establece cosas que no se pueden pedir, cosas que se pueden pedir, y trae directrices específicas para la población de niñas y adolescentes, para la población de mujeres con discapacidad, entre otras. Y con esto quiero cerrar. La garantía del enfoque diferencial es una buena práctica a lo largo de la región, y acá hay buenas como prácticas en Colombia, en Argentina y en algunos otros lugares del mundo que han reconocido, por ejemplo, el acceso para personas con condición migratoria irregular, para personas con discapacidad, reconociendo la obligación de prestar los apoyos y los ajustes razonables que requieren para tomar decisiones con apoyos, y el consentimiento informado en niñas y adolescentes.
Muchas gracias a Natalia Acevedo del Instituto O'Neill en la Universidad de Washington por compartir este pequeño como panorama general que nos sirve como para abrir boca en esta discusión sobre normativa o políticas públicas de aborto en la región. Yo quisiera iniciar con una pregunta para Javiera. Javiera, cuéntanos cómo fue, sabemos que hace algunos años se despenalizaron tres causales, la ley de tres causales en Chile. ¿Cómo fue la instrumentación de estos servicios? ¿Qué política pública se delineó alrededor en aquel momento? Y sé que ahora están discutiendo nuevas políticas públicas de acceso al aborto. Entonces, si nos pudieras contar como cuál ha sido la experiencia y si estas políticas públicas han servido como facilitadores o barreras de acceso. Súper, muchas gracias, Fer. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan. Buenos días a mis compañeras del panel. Sí, estaba escuchando también lo que contaba la compañera Natalia. En Chile mucho se habla de espacios restrictivos o de lugares restrictivos en Centroamérica. No obstante, en Chile, que estamos al final del mundo, también teníamos marco completamente restrictivo hasta hace no mucho. Nosotros tuvimos un marco normativo completamente penalizado bajo cualquier circunstancia hasta el año 2017, ¿ya? Y en el año 2017, luego de dos largos años de discusión legislativa, se pudo promover la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Nosotros tenemos por causal de riesgo de vida de la mujer, no tenemos causal salud, por inviabilidad fetal extrauterina y por violación. Y causal violación tiene edad gestacional límite. Es solamente hasta las 12 semanas en mayores de 14 años y hasta las 14 semanas en menores de 14 años. Entonces, no obstante que tenemos una ley de causales, esta ley es bastante estricta adicionalmente. También esta ley nace en el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2017, en septiembre. Este septiembre cumplimos 7 años de salir de esa mala lista que penalizaba completamente todos los casos de aborto. Pero ella sale del gobierno porque empezaba el segundo periodo en marzo del 2018 y toma el gobierno el expresidente Sebastián Piñera, quien era un opositor a esta ley, y todo su conglomerado también era un opositor a esta ley. Por tanto, a ellos durante 4 años les tocó implementar esta ley que no querían y que opusieron resistencia durante 2 años en el Congreso. Eso llevó a que en 4 años solo se capacitaran a 17 ginecólogos y ginecólogas del Servicio Público de Salud, cuando el Servicio Público de Salud en Chile tiene más de 500 ginecólogos y ginecólogas contratados por el Estado. También promovió que ellos ingresaran 2 protocolos de objeción de conciencia completamente restrictivos. Hoy en Chile se puede objetar conciencia de 2 formas, por vía personal, pero también por vía institucional. Hoy por vía personal se puede además objetar conciencia por causales, es decir, puedo objetar conciencia por riesgo de vida, por inviabilidad fetal o por violación o por las tres. Y además los servicios de salud privados, incluso los servicios de salud privados que reciban fondos públicos, es decir, que subrogan al Estado, también pueden objetar conciencia de forma institucional. Ese es un poco el panorama que tenemos respecto de la implementación en cuanto a la objeción de conciencia. Y además, señalar de que actualmente tenemos cerca del 46% de ginecólogos y ginecólogas contratadas por el Estado de forma individual que se declaran objetores de conciencia. Entonces, tenemos una restricción bastante alta, que esto da cuenta también que la implementación no fue buena, no hubo una sensibilización, también sin contar las capacitaciones, porque tenemos equipos que son garantes de derecho, pero que pasaron por mallas curriculares en sus universidades que nunca vieron aborto o que nunca vieron aborto, por ejemplo, en edades gestacionales más avanzadas. Eso ha llevado, y escuchaba a Natalia, que claro, que hay países que ocupan mucho el legrado y curetaje, que Chile es uno de esos. Chile es un país que tiene ingresos medio altos, que eventualmente puede contratar capacitaciones o que puede comprar implementaciones más avanzadas. No obstante, lo que vemos, de acuerdo a una investigación que acabamos de sacar, es que dentro de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, primero el legrado y curetaje, lo que se le ofrece a las mujeres en los servicios públicos de salud. Después es legrado y misotrol. Y por tercera opción le dan el misotrol, mamifepristol.
Entonces estamos también muy por debajo de lo que promueve las guías de la OMS. Así que el panorama ha sido un poco complejo, no obstante, hoy estamos ya en el segundo gobierno de un gobierno progresista que ha intentado también generar cambio en la implementación. Tenemos un manual, porque en Chile somos muy legalistas, todo tiene que ser por normas, leyes. Tenemos la ley 22.000, a veces yo digo, no, vamos, la ley 23.000, es como que tantos números de leyes. Sí, tenemos una cultura jurídica muy, muy legalista. Se ingresó un manual de fiscalización de la objeción de conciencia. Hoy se está fiscalizando quiénes objetan conciencia, porque además no se tiene que em, justificar la objeción de conciencia. Entonces, lo que hemos visto en las capacitaciones es que muchos son objetores de conciencia por estigma al gremio, porque el director del hospital es objetor de conciencia y yo quiero hacer carrera ahí, porque no tengo la capacitación, porque me da miedo hacer un aborto, por ejemplo, en una edad gestacional avanzada, no tengo los conocimientos, o porque tengo que llenar muchos papeles. También han dicho eso. No, es que yo tengo que llenar muchos papeles y, por ejemplo, si es por violación, quizás después tengo que ir a declarar, entonces me prefiero mantener al margen de eso. Entonces vemos que ese 46% de objetores individuales, muchos de ellos también no son por el objetivo mismo que nace la objeción de conciencia, ¿cierto? Claro. Entonces, ese es un poquito el panorama. Se ha tratado de movilizar desde la sociedad civil organizada, miles y otras organizaciones similares, organizaciones internacionales también, con el apoyo de IPA, del Centro de Derecho Reproductivo, de Women's Link, de promover también a que los operadores de derecho de los hospitales también sean garantes, porque también hemos visto que muchas veces los abogados o abogadas que están en los hospitales tienden a ser obstaculizadores. Mucho se habla de los obstaculizadores de los médicos profesionales de la salud, proveedores de derechos, pero también juega un rol el abogado, porque muchas veces tienen miedo o no saben, mira, es que esta niña está fuera de la edad gestacional por violación, podría eventualmente constituir por riesgo de vida porque tiene 11 años, y los abogados al no tener información o al tener información errada, tienden a decir, no, no, causales son súper estrictas, esto es, si no puede, la niña se queda con el embarazo. Entonces ahí también hemos intentado promover que los abogados y abogadas de los hospitales puedan ser también promotores y divulgadores finalmente de esta ley, porque son quienes están más a la mano para los proveedores de salud, que en algunos casos tienen miedo, hay incertidumbre, no hay información clara. Y al Por final último, serían su respaldo, ¿no? O sea, serían quienes deberían defender, ¿no? El acceso. así es, pero también hay personas que están en desacuerdo con esta ley porque no ha habido tampoco una mayor sensibilización respecto a estos temas. Como decía, tuvimos un gobierno de 4 años que trabajó en contra de la implementación. Javiera, entonces podríamos empezar como a llegar a una conclusión en términos de que es importante la voluntad política y el diseño de normas con esa voluntad política para que las políticas públicas se conviertan en un facilitador y no en una barrera, ¿cierto? Por lo menos Sí. en el caso de Chile, eso fue. Sin lugar a duda, y también se necesitan políticas públicas con presupuesto, porque ahora, por ejemplo, estábamos discutiendo en los distintos consejos consultivos que tienen los ministerios con la sociedad civil de crear un programa permanente de capacitaciones, pero sin presupuesto. Entonces, finalmente es nuevamente depender de la sociedad civil organizada, depender de las voluntades de las personas, y eso también da cuenta de que aun cuando llegue un gobierno progresista, el tema del presupuesto, que tiene que ser aprobado por el Congreso, cuando el Congreso está mayoritariamente tomado por grupos también contrarios a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, bastante complejo. No obstante que ellos pueden generar estas políticas públicas, quienes aprueban los presupuestos de las políticas públicas, Claro. están también por otro organismo. Entonces, es más complejo de lo que pareciera ser. Yo tengo una Gracias, pregunta Javiera. para Javiera, perdón, porque vos en un momento, Javier, hablabas de los ginecólogos. Ujú. Hiciste mucho hincapié en los ginecólogos y nosotras hoy toda la evidencia ya lo dice, que no se necesita necesariamente un ginecólogo para acceder a un aborto. ¿Y por qué entonces enfatizás? Para quienes nos están escuchando, quizás es importante decir, ¿no? Como que nosotros tenemos la imagen de estar en una sala quirúrgica en manos de ginecólogos y obstetras para el aborto,
Eso, quienes estuvieron conectados ya saben, o capaz ya lo sabían de antes, se puede abortar con misoprostol, o se puede usar el AMEU, que no necesariamente tiene que participar un ginecólogo. Entonces, ¿por qué enfatizaste lo de los ginecólogos? ¿Hay algo de las leyes de Chile que exijan la participación de los ginecólogos? Por ley, solamente quienes pueden realizar un aborto tienen que ser un médico ginecólogo. Y los requisitos, por ejemplo, para riesgo de vida de la mujer es un informe médico de un médico general. Pero para la causal de inviabilidad fetal extrauterina, y ahí donde vemos más barrera, en términos prácticos se necesitan 2 informes médicos de 2 médicos especialistas. Entonces aquí entra toda la batalla, ¿qué se considera como especialista? Porque para mí un ginecólogo es un especialista, pero cuando la anomalía, por ejemplo, es cardíaca, ahí empieza, no, es que tiene que ser un cardiólogo infantil, no, es que tiene que ser un ecocardiografista fetal. Entonces comienzan estos comités a generar comités que no están amparados por la ley, que le ponen otro nombre, como comité perinatal, pero sabemos que son comités de ética, y ahí es donde el litigio estratégico ha sido crucial para poder garantizar y aclarar estas dudas o estas lagunas legales que muchas veces le llama a la gente. Porque Natalia arrancó en su cápsula y decía los requisitos innecesarios. Y vos estás Eso, trayendo un ejemplo muy claro de que la ley exija médico especialista sí. es, como dijo Marshall, es para que abortar sea más difícil Es para y que no abortar sea más necesitarlo. difícil. Claro. O, Sí, por ejemplo, en el caso de la causal salud, ¿no? En algunos países se requiere del dictamen de 2 médicos cuando hay comunidades en nuestra región que no tienen o con dificultades tienen un médico, ¿no? Y entonces conseguir 2 médicos que den ese diagnóstico, pues se hace prácticamente imposible. Muchísimas gracias, Javiera y Agustina, por esta discusión, este intercambio. Rafa, vamos contigo. Hace varios años ya en la Ciudad de México se despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas. ¿Qué pasó? Bueno, fue en abril. ¿Qué pasó al día siguiente de la despenalización? ¿Qué pasó cuando esta reforma se publicó en la Gaceta, entró en vigor? ¿Qué pasó con los servicios y con la política pública? ¿Fue necesaria? ¿Y cómo ha ido facilitando o impidiendo el acceso al aborto en todos estos años? Antes que nada, gracias y por la invitación y saludos a todo el panel, a todas en el panel y a todas y todos las que a estas horas nos están oyendo y que están aguantando este maratón tan interesante, tan retador. Y gracias por la pregunta que tiene que ver, da un poco de continuidad a la discusión que hemos tenido ahorita por parte de Natalia, por parte de Javiera y la intervención de Agustina. Creo que México, la Ciudad de México en ese entonces, y estamos hablando de hace década y media más, se tuvo esta capacidad de emitir reglamentos en salud para la implementación inmediata de los servicios después del cambio de la ley. Y creo que esto hay que reconocerlo, fue diría yo, fue un fenómeno que todavía vale la pena describir y halagar. Fueron digamos, tres eventos que sucedieron prácticamente al mismo tiempo: el cambio de la ley, la implementación de reglamentaciones y servicios y la solicitud de demandas de las mujeres prácticamente inmediatas, que eso también hay que valorarlo porque fue un resultado de una estrategia de comunicación, de discusión pública, de largo alcance que permitió que las mujeres se enteraran inmediatamente del cambio legal. Ahora, yo creo, y de lo que comentaba Javiera y Agustina en general, creo que hay como diferentes perfiles de normatividades. El tema de hoy son normas, normatividad. Ya discutieron la parte legal en otro bloque. Y hay que ver qué entendemos por normatividad. La normatividad viene a complementar lo que la ley dice. La ley esencialmente debería decir qué se puede hacer y la normatividad debería regular cómo hacerlo, de una manera muy pragmática, muy esquemática, podríamos decir eso.
Con frecuencia, sin embargo, vemos que la ley determina el cómo, y un ejemplo muy concreto es lo que Javiera menciona, que las interrupciones del embarazo las puedan hacer solo los ginecólogos. Eso no le tocaría a la ley, le toca a normatividades de políticas públicas o que determine, bueno, ya esto va un poco más allá, pero que determine plazos o que determines tiempos de reflexión en algunos otros ejemplos legales, etc. La ley debería decir, pues ya no es penalizado, no es criminalizado el aborto, se puede hacer el aborto con las condiciones que cada ley determina y deberían ser las mínimas posibles, otra vez. Las normas que los podemos expresar en nuestros continentes se han expresado a través de protocolos, de lineamientos técnicos, de normatividad, etcétera, deberían decirnos cuál es la lex artis médicas, cuáles son las mejores evidencias médicas y no solo médicas para poder realizar los servicios con la mejor calidad, accesibilidad, dentro de oportunidad, es decir, los tiempos más cortos posibles y con las menores barreras posibles. Yo creo, y lo digo siendo médica y habiendo participado en en más de un contexto en la elaboración de estas normatividades, que muchas veces, y me veo bien intencionada, muchas veces las normatividades se expresan como la preocupación técnica del sector salud, que los servicios se hagan con mucha seguridad, que se hagan con la mejor calidad posible, que lo hagan los especialistas, los que saben, que se haga dentro de un hospital porque es más seguro, que se pidan todos los estudios y los exámenes previos porque eso nos garantiza, nos previene complicaciones, que se interne la mujer, por decir, este tipo de condiciones que a veces se hacen con buena intención, pero que sabemos claramente que en la práctica se convierten en barreras. Además, con toda la experiencia que vamos ganando y con toda la evidencia que se va publicando por organismos como la Organización Mundial de la Salud, pero también con la experiencia que vamos ganando dentro de los países y en el continente, sabemos que todas estas condiciones, requerimientos se vuelven innecesarios, inútiles y se vuelven barreras para el acceso. Termino aquí por el momento porque pues tenemos 2 horas para seguir hilando estas reflexiones. Muchísimas gracias, Rafa. Verónica, desde la experiencia de Gire, ustedes han acompañado a muchas mujeres en litigio de casos específicos de negación de servicios. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido su experiencia con esta implementación de servicios y cuáles han sido como los comunes denominadores, si es que los hay, de estas negaciones que ustedes han acompañado y si la normativa tiene alguna relación con estas negaciones? Sí, bueno, antes de arrancarme con todo esto, quiero agradecer justo la invitación a Gire para estar en esta campaña. Creo que es muy importante justo tener esos espacios donde podamos compartir. Y además, déjame decirte que estoy muy contenta de compartir este espacio con Rafa, con Agustina, con Javiera y contigo. Y antes de arrancarme esto, creo que es importante reconocer, o sea, creo que ahorita puso Rafa sobre la mesa esto que pasó en 2007 en la Ciudad de México y que durante mucho tiempo esta política pública, estas reformas en la Ciudad de México fueron un referente en la región, en México, y tuvieron que pasar un montón de años para que viéramos más avances, ¿no? En los últimos años hemos visto avances súper importantes, no solamente a nivel legislativo, sino también a la vez judicial, que también ha sido un importante impulso para políticas públicas y también un avance en políticas públicas. Y creo que justamente un marco normativo comprensivo es lo que hace que se pueda avanzar no solamente en la despenalización, que a veces se ve como la despenalización como el único eslabón que se tiene que romper para avanzar. Y no, o sea, creo que también es importante justo la implementación
después de estos servicios, ¿no? Es fundamental tener políticas públicas justamente que permitan una atención del aborto tanto espontáneo como inducido y que se pueda monitorear justamente esos procedimientos en el país, ¿no? Eh, creo que, o sea, empezaba diciéndote que es importante esos avances que hemos tenido en materia de política pública y uno de ellos es importante reconocerles la publicación de este lineamiento técnico de aborto en México, ¿no? Además, decir que este lineamiento creado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se creó en plena pandemia, el 2021. También es importante reconocer que estábamos en este momento de tanta incertidumbre, de tanta, pues sí, tantas cosas que atender, la expedición de este lineamiento en 2021 y después su actualización representan un avance significativo justamente en esta lucha, ¿no? Este lineamiento justo además busca como establecer como la obligatoriedad del marco normativo en México, dar certidumbre, o sea, como todas estas barreras que ya especificaba Natalia en la cápsula, creo que este lineamiento, el objetivo de este lineamiento es justamente, pues, establecer o poder minimizar estas barreras que sí o sí siempre vemos en la implementación de los servicios, ¿no? Ahora, claramente eh, el que tengamos un lineamiento, el que existan estas políticas públicas, no garantiza que exista la implementación a cabalidad necesariamente, ¿no? Y ahí es donde entramos a las barreras, ¿no? Justamente lo que vemos en el acompañamiento, no solamente en el acompañamiento de casos, sino también a través de las otras estrategias que tenemos en la organización, como desde la investigación o comunicación, justamente vemos que existen barreras importantes en el acceso, ¿no? Podría decirse que es falta de conocimiento muchas veces por parte del personal de salud o por parte de quien tenga que implementar estos lineamientos, justamente, o falta de conocimiento puede ser uno de ellos, falta de creo que el lineamiento, otra de las cosas importantes que tiene es que incorpora una perspectiva de derechos humanos, que también es importante reconocerlo, ¿no? Empecé diciendo que teníamos avances importantes judiciales y creo que este lineamiento rescata estos precedentes de la Corte que son importantes también para avanzar en la implementación, ¿no? Entonces creo que esto también es algo importante que incluye el lineamiento, pero a veces pensamos que quienes tienen que aplicar estos lineamientos tendrían que saber de todos estos tecnicismos jurídicos que se vuelven al final una barrera, ¿no? Creo que en la organización también aquí estamos pues sí, o sea, con el trabajo de aterrizar todos estos lineamientos, todos estos precedentes jurídicos que son, desde luego, un avance importantísimo y una forma de seguir avanzando, pero que si no se transmite de forma correcta a quienes tienen que implementar estos servicios, se vuelve una barrera. Es que además al final creo que estamos como en medio en arenas movedizas, ¿no? Creo que como alguien decía, creo que fue Rafa, no, más bien, tú, Vero, que la despenalización en la ley es apenas el primer paso de un camino que hay que recorrer y no es la meta, ¿no? No. Pero después entramos como en este conflicto de entre regular y aclarar todo a un nivel en el que no se puedan negar los servicios o dejarlos de manera general como a interpretación o como para imponerlas menos requisitos posibles. Entonces, creo que estas arenas movedizas y esta trampa en la que a veces caemos puede tener un impacto significativo en el acceso. Gracias, Vero, por compartirnos tu opinión. Agus, cuéntanos qué pasó en Argentina, cómo se implementó la ley, cómo está la normativa, a diferencia o a similitud de las experiencias que ya hemos escuchado. Nosotros en 2018 hicimos el primer intento exitoso de discutir la legislación de aborto en el Congreso. Muchas habrán visto, bueno, la marea verde, ¿no? Pero no nos salió ahí, tuvimos que insistir porque el Senado lo aprobamos en diputados,
en una sesión memorable, y el Senado no lo aceptó. El Senado está conformado en general por varones mayores de 50 años, y eso sí fue determinante cuando uno analizaba los votos. Bien, entonces tuvimos que volver a intentar, y lo intentamos en medio de la pandemia. ¿Quién diría? Al final de la pandemia se aprobó la ley de aborto en Argentina, diciembre, casi año nuevo, aprobamos, porque cuando la hacemos así. Y salió la ley de interrupción del embarazo. Claro, y uno va aprendiendo, ¿no? Recién Rafaela, Verónica contaban de algunas cosas que funcionaron, o esta tentación, esta fantasía del derecho de querer regularlo todo. Es una fantasía, porque es imposible poder adelantarse a todo lo que va a ocurrir. Pero si uno quiere, y hemos decidido en nuestras democracias, que la ley ayude a guiar el comportamiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque están estas reglas jurídicas, pero hay otro tipo de reglas. Hay reglas que uno podría hacer, reglas culturales de la profesión. Y Javiera contaba, bueno, profesionales poco entrenados o médicos, abogadas, que cuando estuvimos en la facultad se nos enseñó que el aborto era un crimen. A los médicos se les enseñaba que el aborto era un crimen y que en todo caso tocaba curar, tratar la hemorragia de la mujer que llegaba, y que capaz que también la tenías que denunciar. La tratabas y la denunciabas, ¿no? Entonces, estas son reglas que insisten, porque también son reglas, no jurídicas, pero reglas que te están diciendo cómo actuar. Y otras reglas informales, por ejemplo, de maltratar a ciertas mujeres, por ejemplo, a mujeres migrantes, a mujeres que acá en Argentina se les llama, por ejemplo, en el norte, gitanas. Bueno, entonces las atendemos al último, ¿no? Por discriminación. Entonces hay reglas informales, estas reglas profesionales y las reglas jurídicas, que a veces pueden ayudar a poner un poco más de justicia y acomodar estas otras reglas o a profundizarlas. Entonces, uno quiere, entonces, a veces con el derecho, bueno, hagamos todo este bien porque están estas otras reglas, y entramos en la fantasía de querer regular todo, o lo que dice Rafaela, como necesitamos más profesionales de la salud, les queremos dar toda la seguridad del mundo. Y yo me acuerdo, y era parte de nuestro trabajo como abogada, de decir, 100% de seguridad no podemos darlo, porque nada es 100% seguro en la actividad profesional de ustedes. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿No? Pero bueno, volviendo, entonces nos encontramos en 2020 y había aprendizaje. Había aprendizaje en la Ciudad de México, había aprendizajes de Uruguay, y también nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros en 2020 logramos la despenalización y la legalización del aborto de dos maneras. Hasta la semana 14 puede ir una mujer y solicitar una interrupción del aborto, y no tiene que explicitar un motivo. Motivos siempre hay, pero no los tiene que explicitar como requisito para acceder. Puede ser que le quiera contar al profesional de la salud, o puede que no, pero no es una exigencia legal. Y después de la semana 14 también se puede acceder, pero ahí lo que toca es certificar que hay un peligro para la salud, sea física, mental o social, o en violación. Y esto es súper importante en violación, y también es algo que se aprendió mucho en la experiencia de México, porque piensen en las niñas abusadas sexualmente. Muchas veces esos embarazos se detectan en la semana 16, 18, entonces necesitamos que el derecho no las empuje a la clandestinidad, más aún este tipo de casos. Entonces, bueno, y esto es lo que logramos con la ley de 2020, la ley 27610, producto de la marea verde. Pero nosotros ya veníamos de antes, como otros países de la región, con el aborto por causales. Porque en 1921 en Argentina, nuestros legisladores de manera bastante progresista permitieron el aborto por causal violación y peligro para la salud. ¿Y por qué digo progresista? Porque piensen que en ese momento las mujeres no podían sacar una cuenta bancaria. En algunos lugares no podían votar. Entonces, bueno, si uno lo mira de manera no anacrónica, era progresista. Pero 100 años más, 100 años después, decirnos que
Uno de los eventos reproductivos que pasamos los van a siempre tratar de manera criminal, que nos pueden obligar a tener un embarazo, que nos pueden obligar a ser madres, o nos van a obligar a amenazar penalmente a volver a ser madres, porque muchas de las mujeres que abortan ya tienen hijos, no. Entonces, en esa estamos en América Latina, no. Entonces, con mayor o menores dificultades, por supuesto, dependiendo de los países. Entonces, una vez que cuando llegó la ley de 2020, no es que era una tierra árida donde teníamos que construir todo de cero. Yo pienso en la experiencia de Chile, ¿no? Que Javier contaba, de pasar de la prohibición total a tener que implementar estos abortos en casos de violación o salud. Es una línea de base muy, muy ardua. Nosotros veníamos trabajando en la implementación de estos casos de aborto por violación y de salud. Veníamos trabajando con profesionales de la salud, veníamos trabajando con jueces para que digan, no me vengan a pedir a mí, no necesitan autorización judicial. Eso se arregla con los servicios de salud y las mujeres, generando protocolos. Entonces teníamos este aprendizaje, entonces la ley nos permitió dar un salto. La ley se convirtió en una fortaleza ¿para qué? Para pedir presupuesto, para distribuir de mejor manera misoprostol. Miren lo que pasaba antes. Había hospitales donde daban acceso a las mujeres y se quedaban sin misoprostol. Entonces daban acceso a mujeres en caso de peligro para la salud. Se quedaban sin misoprostol y decían, ¿le pido más misoprostol al ministerio o voy a empezar a llamar mucho la atención? Les preocupaba estar proveyendo abortos y si pido más misoprostol, quizás eso es lo que se acabó con la ley. Hubo también un cambio de conciencia legal por parte de muchas mujeres. Antes las mujeres llegaban a un hospital no sabiendo si el médico las iba a maltratar, las iba a denunciar o qué. ¿Qué tipo de violencia iba o si iban a tener la buena suerte de encontrarse con un buen profesional? Hoy muchas mujeres llegan diciendo, yo tengo un derecho. Entonces la ley trajo también ese cambio de conciencia legal. Pero bueno, ya sabemos, la historia es así. Hoy estamos en otra situación en la Argentina. Tenemos un presidente que explícitamente se ha declarado en contra del aborto, que es declararse en contra del aborto. Uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, él en realidad lo que quiere, parece ser, es volver a tratar el aborto solamente a través de la política criminal. Es decir, volver a perseguir a las mujeres penalmente. No están distribuyendo misoprostol, no quieren comprar misoprostol, no sé si quieren la percha, el perejil, exactamente no queda claro, o quieren que las provincias, nosotros tenemos un país federal, se hagan cargo de todo. Entonces, hoy el ambiente es mucho más hostil, pero lo cierto es que hay redes profesionales de la salud, hay abogadas que acompañan, hay activistas y hay personas, mujeres, personas gestantes que dicen, este es mi derecho, yo no voy a renunciar. Y siguen siendo los equipos de salud y siguen reclamando y llaman al 0800 de Nación diciendo, no me están garantizando mi aborto. Entonces, hay fortaleza y la ley incluso en este ambiente sigue siendo una fortaleza, como dije. Fer, estás muteada. Gracias, Agus. Claro, porque al final la despenalización jurídica sí impacta en la despenalización social, ¿no? Y cuando se empieza a tratar el tema del aborto como un derecho de las personas, mujeres y personas gestantes, me parece que se empieza a ver desde otra perspectiva, ¿no? Hay un tema que se rige normalmente o debería regirse por la normativa y es el tema de la objeción de conciencia que puede erigirse como una barrera. Ya nos decía Javiera cuál es la reglamentación y situación de la objeción de conciencia en Chile. Nosotros en México tenemos un largo recorrido en la discusión de lo que debería ser la objeción de conciencia. En Argentina me imagino que también se regula. Entonces, les invitamos a ver una cápsula que nos preparó nuestra querida Agus
sobre un mapa, que es un recurso muy interesante y súper valioso, sobre cómo está reglamentada en el mundo la objeción de conciencia, y regresamos a discutir un poco más a fondo este tema en particular. ¿Qué dicen nuestros países, las leyes de nuestros países sobre la objeción de conciencia? La casi totalidad de los países, estamos hablando de cerca del 90%, permite la objeción de conciencia médica, para que los profesionales de la salud puedan rehusarse a participar del procedimiento de aborto si tienen razones morales o religiosas. Ese es el primer hallazgo que encontramos estudiando todas las leyes de 180 países. El segundo hallazgo es que, bueno, se les reconoce un derecho individual a los profesionales de la salud a la objeción de conciencia, pero es un derecho que viene con deberes muy concretos, muy específicos. ¿Qué quiero decir? Que si un profesional de la salud objeta conciencia, tiene el deber de informar a la paciente, derivar a la paciente y en caso de emergencia prima la obligación de atenderla. Pero además, la objeción de conciencia no es una carta libre para que el profesional te maltrate, te violente, te haga tratar de cambiar de opinión. Es decir, es un derecho a retirarse humildemente de la práctica del aborto, pero se mantienen sus deberes profesionales, que además la ley especificó muy claramente el deber de derivar y el deber de informar. Entonces, esta es la segunda cuestión. Repasemos. Sí, en el derecho comparado, es decir, los distintos sistemas jurídicos en el mundo, la mayoría reconoce un derecho a la objeción de conciencia individual del personal de la salud. Segunda cuestión es que este derecho viene con deberes muy específicos para quien objete y los tiene que cumplir. Y la tercera es que casi la totalidad de los países del mundo, salvo por ejemplo acá en Chile y en Uruguay, se prohíbe explícitamente la objeción de conciencia institucional. Quizás les pasó o escucharon de alguien que fue un servicio de salud o una clínica y se dijo, acá somos todos objetores, o este sanatorio o este hospital es objetor de conciencia, y eso no está permitido por la ley. La mayoría de los países del mundo, insisto, estoy hablando de más del 90% de los países, no permite la objeción de conciencia institucional, permite la objeción de conciencia individual. Pero bueno, eso es en la letra de la ley. Ustedes deben saber, y nos ha pasado, que en la práctica aparecen varios problemas. Los tribunales, las cortes, las asambleas legislativas fueron notando estos malos usos de objeción de conciencia. Entonces, ¿qué fueron incorporando? Lo que llamo garantías institucionales. ¿Qué quiere decir? Que se les obliga, jurídicamente se les obliga al hospital, al Ministerio de Salud, al director de la clínica, que provea de los medios necesarios para garantizar que las usuarias, las pacientes que vayan a ese servicio, tengan un profesional que les haga consejería y que eventualmente les provea del aborto. Entonces, además de los deberes individuales que teníamos del personal de salud que objetaba, que estaba obligado a informar, a derivarlo, es decir, a enviarte a otro profesional que sí estaba disponible, se suman las garantías institucionales como dos mecanismos para lograr que la objeción de conciencia no termine minando y frustrando el derecho que también dan muchos nuestros países a que las personas, las mujeres, las adolescentes que deciden interrumpir su embarazo puedan hacerlo. Bueno, creo que eso es todo. Como el derecho a veces es un poco aburrido,
El mapa interactivo no lo es un mapa de las normas de objeción de conciencia donde ustedes pueden ir, busquen sus países a ver qué dice o qué países se permite la objeción de conciencia institucional, donde se exige tal deber. Decidí grabar esto en el cuarto de mi hijita, acompañada de Totoro, para hacerlo un poco más divertido, porque a veces el derecho no lo es tanto, pero espero haber sido clara. Muchísimas gracias, Agus, por esta explicación tan clara de qué es la objeción de conciencia y cómo está regulada a nivel internacional o a nivel global. Pero me parece que es como muy importante hablar de la realidad, ¿no? ¿Cómo se ve la objeción de conciencia en la práctica, en la realidad? ¿Cómo se opera? ¿Es o no es una barrera? ¿Puede o no ser una barrera? Entonces, Verónica, quisiera preguntarte, ¿por qué crees que es importante hablar y discutir y informar sobre la objeción de conciencia? Bueno, antes que nada quiero decir y recomiendo ampliamente el mapa interactivo que hicieron desde Tlacal. Es un gran insumo. Y bueno, creo que antes me regresaría un poquito porque quizá no todas las personas que nos están escuchando saben qué es la objeción de conciencia y cómo está regulada en nuestro país, ¿no? En México específicamente, justo es la objeción de conciencia, si bien no se considera como tal un derecho humano, sí tiene fundamento en la libertad de conciencia y libertad de religión, que sí está reconocida en nuestra Constitución, específicamente el artículo 24 y en instrumentos internacionales que están ratificados por México, ¿no? Y este artículo establece que toda persona puede elegir con libertad de creencias, de acuerdo con sus ideas y convicciones, y que estas convicciones morales o religiosas pueden llevar a las personas a negarse de forma excepcional a cumplir con un deber reconocido por la ley, ¿no? Esto llevado al ámbito de la salud se manifiesta como justamente, como ya adelantaba Agustina, una posición individual del personal de salud o de enfermería frente a la realización de un procedimiento de salud en el que está involucrado de manera directa. Uh-huh. Ahora sí, dicho esto, diría que empezaría por decir que es falso que el personal de salud puede invocar la objeción de conciencia para evitar que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan abortar. Uh-huh. O sea, creo que ya lo hemos dicho en otras intervenciones, la objeción de conciencia no debe ser una barrera para poder prestar servicios, ¿no? En México, como también tú adelantabas, Fer, hemos tenido pues sí, un avance, pero hubo confusiones, resolución de la Corte para decir qué es lo que puede, qué es lo que es la objeción de conciencia, cómo se puede materializar. Insisto nuevamente, los avances han sido importantes porque ha sido la Corte la que ha tenido que venir a establecer cómo es que se ve la objeción de conciencia y cómo también esto que ya también decían en la cápsula, decía Gus, en la cápsula, una cosa es lo que dice la letra de la ley y otra cosa es lo que pasa, lo sucede en la práctica, ¿no? A pesar de esto que ya adelantó la Corte, que ya tenemos claridad de no puede haber una objeción institucional, seguimos viendo en la experiencia GIRE y en el acompañamiento de casos que sí hay hospitales que abiertamente y con desconocimiento total de cuáles son sus obligaciones, decir que no se da una atención, independientemente de que exista una causal, por ejemplo, salud, violación, voluntad, incluso en los estados donde ya hemos avanzado en la despenalización del aborto voluntario, es decir que la institución es objetora, ¿no? Esto, y bueno, eso es cuando abiertamente se declara en la institución como objetora, pero luego también vemos otros lugares donde no hay personal, donde pareciera que la regla tiene que ser que haya personal no objetor, cuando en realidad la regla debería ser distinta. La regla debería ser que haya personal dispuesto, capacitado, disponible, y la excepción, que no existiera este personal. Y en la práctica vemos que es al revés, ¿no? Y justo cuando cuando llegan las usuarias a estos espacios donde no hay personal disponible, dispuesto y capacitado, en la práctica eso también es una objeción institucional.
No basta con hacerlo abiertamente, sino justamente el que no exista la infraestructura, el que no exista el personal, el que no se difiera a las usuarias en caso de que no exista personal, O eso incluso el también apoyo es institucional, ¿no? De la claro. dirección y tal. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, el caso en el que el director o directora de esa institución es objetora de conciencia, en la práctica también dificulta que el personal que depende de esta dirección pueda prestar un servicio de manera, pues sí, sí, sin estigmas, sin temor a que, pues muchas veces, como ya también hemos adelantado en otras participaciones, es justo el personal de salud no necesariamente muchas veces es a través de una creencia o una ideología, sino temor al estigma, el temor a las críticas del mismo personal que trabaja en la institución. Ahora, ya no digamos el mismo personal que trabaja en la institución. Si tu director, tu directora es objetora de conciencia, pues es difícil o se vuelve difícil de entender que esto pueda funcionar para el resto del personal de salud, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, o sea, creo que eso y lo seguimos viendo en la práctica, ¿no? Causal violación, por ejemplo, en la causal violación no se podría objetar conciencia porque es un servicio de emergencia y los servicios de emergencia no se puede objetar. Si no hay personal disponible que lo haga, lo tiene que hacer el personal, así sea objetor. ¿Por qué? Porque está en riesgo la salud de la persona usuaria. Entonces, y seguimos viendo que a pesar de que existe este marco normativo tan completo, se sigue objetando de conciencia en estos casos en los que no podría haber objeción. Acá es importante solamente hacer la acotación de que en México contamos con una ley que establece Sí, que la atención a la violación víctimas. es un Ujú, servicio o debe ser considerado por ley, no médicamente, no clínicamente, sí, por ley un servicio de emergencia. Entonces, así es. es en este marco en el que Verónica nos comparte esta última reflexión. Y quisiera pasar con Javiera. Javiera, ya nos adelantabas tú un poco sobre la objeción de conciencia y que la ley en Chile reconoce la objeción de conciencia de manera institucional, es decir, se le reconoce a un edificio, a una estructura, la posibilidad de negarse por cuestiones de conciencia a prestar servicios de aborto. Y yo quisiera preguntarte, más que sobre hablar de la objeción de conciencia, ¿cómo se ha enfrentado esta situación y cómo las organizaciones de la sociedad civil, que al final, como incluso tú decías, cuando no se establecen presupuestos y cuando se tiene que seguir contando o confiando en la voluntad de la sociedad civil, ¿cómo es que esta sociedad civil que ha históricamente entrado al quite, ¿no? Con gobiernos que no tienen políticas públicas sensibles a los derechos humanos, ¿cómo le han hecho en Chile para enfrentar esta situación? Sí, ha sido complejo, principalmente porque escuchaba a la Agus en la pregunta anterior sobre, claro, hoy llega mi ley a Argentina y la gente sabe que puede exigir los derechos. En Chile tuvimos una dictadura cívico-militar durante 17 años con también un sistema neoliberal muy gigantesco. Entonces hace que todas las personas seamos muy individualistas culturalmente. Y también otra cosa es que veamos todo como servicio, no vemos como que son derechos. Entonces el derecho a la salud, en la génesis del cerebro de todos los que hemos sido educados bajo este sistema, no lo vemos como un derecho, por tanto no lo vamos a exigir. Yo creo que eso ha sido el mayor desafío de las organizaciones, de poder socializar que la atención en salud es un derecho y que la atención al aborto es un derecho. Entonces muchas veces nos llegan mujeres como que le han objetado conciencia por anticonceptivos, porque la objeción de conciencia en este país no existía hasta que apareció el aborto. Nadie hablaba de la objeción de conciencia en el servicio militar, nadie. Ahora son todos objetores. Entonces, nos han llegado mujeres diciendo, es que no sé si esto, primero, con la vergüenza como, no sé si esto es, puedo alegarlo. ¿Esto lo puedo demandar? ¿Esto es posible? ¿Es posible que esta persona haga esto? Como la falta de conexión y cuando uno trata de socializar eso
Y eso también pasa por una destrucción del tejido social que va de la mano con un sistema político, pero también con un sistema económico, porque muchas veces creemos que la democracia como que va a darnos todas las soluciones y muchas veces no es así. Entonces, desde las organizaciones hemos hecho diversas acciones. Hemos ingresado solicitudes en contra del reglamento, porque la ley nace, a ver, la génesis de la objeción de conciencia institucional en Chile es completamente arbitraria, porque no nace del Congreso. En el Congreso se discutió en ambas cámaras y se llegó al acuerdo democrático de que no iba a haber objeción de conciencia institucional. No obstante, cuando se lleva la ley, una vez que sale, aprobada del Congreso, se lleva al Tribunal Constitucional, porque estos grupos conservadores nunca lo sueltan inmediatamente, van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional chileno, haciendo uso excesivo de sus facultades, que señala que podían suprimir algunas palabras que se declararan inconstitucionales, suprimieron 2 palabras y le dieron un sentido completamente distinto a la oración. Pasaba de que no podía ser ejercido por instituciones, le quitan palabras y hoy puede ser ejercido por las instituciones. Ahora, ¿qué recurso procede en contra del Tribunal Constitucional? Ninguno. Y eso es una falla de nuestro sistema democrático, porque nadie fiscaliza al fiscalizador. Entonces, eso ha generado que se han ingresado diversas mociones parlamentarias para derogar la objeción de conciencia institucional, pero que no han tenido tampoco discusión, porque es como ya hablamos del aborto hace muy poco, veamos otras cosas, hay otra urgencia, porque siempre hay otra urgencia. Ya tiene el aborto 3 causales, ya. Esperemos un poco. Y adicionalmente, como había dicho, sale esta ley con la presidenta Bachelet y ingresa un reglamento para poder de alguna forma generar el menor daño posible por la objeción de conciencia institucional, dejándola muy circunscrita a los servicios de salud muy privados, que atienden pocas personas, en sectores muy urbanos. Pero aparece el nuevo presidente y en su primera semana retira ese reglamento, porque es un problema de las normas también, que muchas veces, de acuerdo a nuestra normativa, van de la mano con los cambios de gobierno. Entonces, es muy fácil para el Ejecutivo entrar y empezar a cambiar todo aquello que no es legal. Saca el reglamento de objeción de conciencia y dice, la objeción de conciencia pueden declararla todos los servicios de salud. Y ahí nuevamente nos fuimos las organizaciones y ahí quedó circunscrito que los servicios de salud públicos no pueden objetar conciencia, pero los servicios de salud privados sí, y los servicios de salud privados que reciben fondos del Estado, porque como somos un país que nos encanta entregarle nuestros fondos a los privados para que ejerzan la función pública, también pueden objetar conciencia. Entonces ahí ha sido un poco la lucha y hoy lo que tenemos en el panorama es un manual de fiscalización que genera este gobierno y además ingresó un nuevo reglamento de objeción de conciencia a la Contraloría que está siendo ahora revisado, que es muy bueno, que integra cuestiones que para nosotros pueden ser de lo más básico, pero de acuerdo a nuestro contexto son muy innovadoras, como que se genere como que de lo más básico, que hayan servicios disponibles en todos los hospitales del país. Es decir, que las mujeres no tengan que ser trasladadas a otro hospital. Que para la contratación se tenga disponible cuántos objetores hay para contratar a médico y médica no objetora en aquellos servicios que son completamente objetores, que son públicos. Y que haya un registro no privado, pero un registro para las pacientes. Es decir, que yo como paciente, si estoy atravesando por una causal, pueda saber que quien me está atendiendo es objetor para poder pedir el cambio. Entonces ahí estamos en la discusión, nosotros desde MIL ingresamos un escrito adherido por más de 80 personas individuales, profesionales de la salud, más de 30 organizaciones también, pero la Iglesia Católica ha hecho también su trabajo y ha socializado de que esto va a discriminar a los médicos que libremente ejercen su libertad de no querer matar Claro. Y es muy importante esta acotación que tú hacías, Javiera, y me parece que es importante también hablarla con el público porque nosotros de pronto damos por hecho que nos entendemos y que es muy fácil lo que hablamos, pero es importante esto que decías de las leyes derivan de los poderes legislativos en nuestros países.
mientras que la normativa, la política pública es dictada por los ejecutivos, ¿no? Es el poder ejecutivo, que es el presidente, y del presidente deriva el secretario de Salud, y el secretario de Salud en este tema tiene la posibilidad de reglamentar vía política pública lo que dice la ley. Entonces, es más difícil cambiar una ley, ¿no? Porque se requiere de un consenso, de una discusión democrática, ¿no? Dando por hecho de que las democracias funcionan en nuestros países, ¿no? Pero claro que la política pública puede cambiar dependiendo del titular del Ejecutivo, ¿no? Y entonces, como tú dices, llega un presidente que es completamente contrario a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, y entonces puede cambiar toda la política que obstaculice, ¿no? El acceso al derecho. Entonces me parece que era importante como hacer esa acotación. Y Rafa, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que el acceso a los servicios, o sea, cómo desde tu perspectiva, sabemos que tienes muchísima experiencia también a nivel regional y no solo en México, ¿cómo es que la objeción de conciencia se entiende, se ve desde los profesionales de la salud, ¿no? Que además tú eres médica, tienes el perfil diferente al resto de este panel en el que todas tenemos la deformación de abogadas. Entonces, me gustaría eso, partiendo también y poniendo como abrebocas a esta respuesta, un estudio que hicimos en IPAS en IPAS Global, lo hicimos en Sudáfrica, Bolivia y México. Hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo sobre el uso de la objeción de conciencia con profesionales de la salud, ¿no? Y el título me parece que de por sí ya nos pinta muy bien el panorama, es no quiero problemas legales. Ese es el uso que se le da en estos países a la objeción de conciencia, ¿no? Es desconocimiento, miedo, falta de apoyo y tal. No es una cuestión de creencias y de moral. Entonces, cuéntanos, Rafa, ¿cómo es que desde tu experiencia los profesionales ven la objeción de conciencia? De acuerdo, efectivamente ya hiciste la pregunta y diste la respuesta. Ese estudio es muy interesante, creo que es interesante que lo lean con detenimiento los que no lo conocen. Estoy pensando qué tan técnico se está volviendo esta discusión para las personas que nos están oyendo. Y me gustaría hacer un pasito atrás y contestar o por lo menos complementar lo que Javiera estaba comentando antes de contestar, de ir un poco más a profundidad en relación a tu pregunta. Este tema de utilizar el requerimiento para contratar un nuevo médico, por ejemplo, de poner en los requerimientos que no sea objetor, ha sido utilizado en todo el mundo por los grupos antiderechos como una excusa para decir no se están discriminando. No se vale que me discriminen como médico cuando yo busco trabajo, tengo derecho de tener ese trabajo independientemente de mis creencias religiosas, etc. Este es un caso que sucedió en Italia, que llevó a las altas cortes, etcétera, para efectivamente era un hospital en Lazio, en una provincia, en una región de Italia que no tenía, en hospitales públicos, no tenía prestadores dispuestos a realizar interrupciones del embarazo. Yo, para que nos entienda el público en general, porque no sé cuántas abogadas nos están oyendo a las 8 de la mañana del sábado, pero para un poco contestar a las inquietudes del público en general, ¿será este un derecho? ¿Tienen la facultad de decir, no, mi conciencia no me lo permite, no me lo obliga, no me lo permite? Yo siempre digo, bueno, si yo quiero encontrar un trabajo en una organización de bomberos, no puedo decir que le tengo miedo al fuego. No es una razón válida para que tú tengas la obligación de no discriminar. Es decir, dentro de tus obligaciones profesionales como bombero será la de enfrentarte al fuego y de enfrentarte a tus miedos y a tus eventuales. Como obligación profesional de un ginecólogo está la de atender todas las situaciones de salud, los problemas de salud de una mujer.
incluyendo la atención del aborto y, ojo, del aborto espontáneo. A veces hablamos de aborto inducido como si el aborto fuera solo una interrupción voluntaria de un embarazo. Las mujeres sufren porcentajes muy altos de abortos espontáneos y la actitud de un profesional, objetor de conciencia, antiderecho, se refleja también en la calidad con la que atiende un aborto espontáneo, en la calidad técnica. Este personal con mucha frecuencia no se capacita en las técnicas adecuadas, sigue utilizando el raspado para que nos oiga, nos entienda el público en general, es decir, el legrado uterino con cureta que tiene complicaciones, que es un procedimiento no recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tiene una actitud poco respetuosa de los derechos de la salud de la mujer, una actitud hasta con violencia obstétrica, que con frecuencia dice, quién sabe qué te hiciste para llegar así sangrando, etc. Eso no se vale desde el punto de vista ético de la profesión, no se vale desde el punto de vista profesional mismo, de las capacidades, de las, digamos, del perfil profesional de cualquier médico, médica, especialista e inclusive no médico. Regresando un poco a tu pregunta, efectivamente, creo que la verdadera objeción de conciencia, y por eso no puede ser institucional, yo siempre digo que un hospital no tiene conciencia, una aseguradora médica no tiene conciencia, son instancias con fines de lucro, por ejemplo. Y no van a misa los domingos, ¿no? Y no van a misa los domingos y no creen en un Dios o en otro. Pero una persona sí puede ser que genuinamente, de acuerdo a sus creencias, a su religión, a su ética, porque no necesariamente es religiosa, diga yo no me siento cómodo, no siento que puedo realizar este procedimiento. Esta sería la verdadera objeción de conciencia. La gran mayoría de los compañeros, de los colegas que objetan conciencia, sobre todo en instituciones públicas, lo hacen para liberarse de una tarea, para no meterse en problemas legales, por desconocimiento, por falta de entendimiento real de lo que eso implica. Tú, Fer, dijiste, ¿cómo se ha enfrentado? Le preguntaste a Javiera, ¿cómo se ha enfrentado este problema en Chile? ¿Cómo se ha enfrentado en Argentina? ¿Cómo se ha enfrentado en México? Y regresando un poco a tu primera pregunta de cómo se implementaron los servicios en la Ciudad de México en 2007, inmediatamente después del cambio legal. Sí se enfrentó con el tema de la objeción de conciencia se enfrentó con una estrategia muy diplomática, es decir, no voy a ponerme de frente, no voy a agarrar el toro por los cuernos y preguntar tú eres o no eres y tienes que hacerlo, etcétera, sino que se trabajó con el personal dispuesto a hacerlo. Y hay que decir que se encontró bastante personal dispuesto a entrarle a los servicios de ILE, lo que permitió implementar los servicios sin un enfrentamiento claro, directo, frontal con el tema de la objeción de conciencia. Sin embargo, en otras entidades de la República, en otros estados donde hubo el cambio legal, la objeción de conciencia se volvió un obstáculo concreto. Hubo mucho más presión global, gremial, hacia los colegas de que no aceptaran ser parte de estos servicios. Creo que como todo es un proceso gradual. La experiencia que, por ejemplo, se está teniendo en este momento por parte del gobierno federal, que está capacitando en todas las entidades federativas grupos de profesionales para la realización de abortos relativamente tardíos. Recuerden que el aborto no es solo la ILE en las primeras 12 semanas o 14 en Argentina o 24 en Colombia.
es también la intervención en mujeres que tienen complicaciones de salud, que tienen malformaciones fetales, que han sido violadas y que acuden tardíamente. Y he de decir que la sensación es que la respuesta de los profesionales está cambiando gradualmente. Creo que esta parte de la despenalización social impacta también en los profesionales de la salud. Y yo estoy confiada que podamos gradualmente vencer esta parte de las objeciones que no son de conciencia, que Así es. convenzamos a los profesionales que pueden y deben hacerlo, que no los va a meter en problemas legales, que estarán protegidos por sus instituciones y sus jefes y sus autoridades. Y algo muy importante, creo que es como no negar la existencia de la objeción de conciencia, pero sí ser muy claras como en estos límites que tiene la objeción de conciencia, ¿no? Porque la objeción de conciencia no es una carta abierta para negar el servicio, para maltratar a las mujeres, para echarles encima nuestras propias creencias o darles nuestra opinión sobre el proceso que están solicitando. O sea, es decir, sí se vale la objeción de conciencia, por supuesto que se vale, está reconocida en tratados internacionales de la que la mayoría de nuestros países son partes y son obligatorios, pero eso no significa que los profesionales de la salud o las instituciones, pero sobre todo los profesionales de la salud puedan negar, correr, maltratar a las mujeres de los servicios. Tienen que asegurar, ellos no participan, pero que esa mujer obtenga el servicio que está buscando, ¿no? Entonces, me parece En que es tiempo importante. y en En forma. tiempo y en forma, claro, porque además también Eso, la objeción de conciencia se usa para dilatar el proceso y de repente, exactamente. Se ups, vuelven ya estás fuera maniobras dilatorias para que se pasen los límites legales y eso es lo del que no se vale, tiempo. ¿no? Eso, Así es. el ejercicio de esta prerrogativa o derecho de los profesionales no puede violentar los derechos de las mujeres. Entonces, dejando como Creo claro que eso. se vuelve lo contrario de lo ético al cual apelan estas figuras, digamos. Así es. No es ético, no se vale, es contra el derecho negar el servicio, dilatarlo, dilacionarlo, impedirlo en la práctica. Claro. Yo sé que podemos seguir hablando de la objeción de conciencia durante mucho más tiempo. Me parece que es importante movernos un poco hacia las dudas que nos han enviado. Tenemos muchísimas preguntas. Dado que ya estamos por terminar el live y que la intención del live es responder la mayor cantidad de preguntas de las personas que nos están acompañando, ¿les parece bien si nos movemos un poco a ir retomando las preguntas del público? También quiero hacer la aclaración de que hay muchas preguntas que no necesariamente tienen que ver con normativa, pero que sé que entre todas podemos responderlas. Y como ya estamos llegando al final y es importante que estas preguntas sean resueltas, pues empecemos como con esta discusión. Por otro lado, también decirles que si su pregunta no fue leída en el en vivo, estaremos respondiendo todas las preguntas después y entonces les invitamos a regresar a la página no sé si abortar o no.org y leer y buscar la respuesta a su pregunta. Entonces, vamos con la última cápsula que tenemos sobre objeción de conciencia que nos preparó Adriana Ortega, que es una abogada constitucionalista, brillante, con una trayectoria muy importante en el tema del litigio constitucional en nuestro país, que nos va a establecer como a partir de una resolución de la Suprema Corte de México, pero que retoma, me parece, todo lo que hemos discutido y cómo la Corte dice lo que debería ser la objeción de conciencia, y en este sentido me parece que aplica a todos nuestros países, ¿no? Entonces, le vamos a la cápsula y regresamos con las preguntas de la audiencia. Hola, buenos días a todas, todes y todos. Pues sí, agradezco mucho la invitación de IPAS para estar aquí con ustedes, aunque sea solo de manera virtual. Lamento muchísimo no estar presencialmente, pero bueno, vamos a entrar rápidamente en materia porque no es que tengamos toda la mañana. Para empezar, estamos hablando de objeción de conciencia y estamos hablando de qué nos dijo la Corte cuando analizó este tema en el ámbito de la salud.
Una primera cosa que dijo la Corte: momento. La objeción de conciencia no puede ser un pretexto que se ande diciendo todo el rato para incumplir la ley. La obediencia de la ley es la regla y la excepción de objeción de conciencia tiene que ser algo súper restringido, muy restringido. Como estaba la Corte analizando qué pasaba en el ámbito de la salud, dijo algunos estándares, es decir, algunas cosas que se tienen que cumplir cuando se invoca esta excepción para que se presten servicios de salud, en particular porque la Corte sí hizo este énfasis cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, porque es en este ambiente cuando regularmente se invoca la objeción de conciencia. Punto número 1. La objeción de conciencia es individual. No puede ser expresada por las instituciones como una cuestión general o como una cuestión de orientación en la prestación de los servicios. No es absoluta, no es, lo decíamos hace rato, no es que vamos a andar invocando la objeción de conciencia para desobedecer la ley a la primera provocación. Los derechos constitucionales que son para las mujeres y las personas gestantes o con capacidad de gestar no pueden ser desprotegidos. Si estos derechos quedan desprotegidos, la objeción de conciencia no puede expresarse. ¿Qué significa esto? Que no podemos, como institución de salud, decir, no, nosotros respetamos la objeción de conciencia de todos nuestros médicos y por tanto los servicios de salud reproductiva que tú estás solicitando no están disponibles. No, existe una obligación institucional si es que las instituciones deciden respetar la objeción de conciencia de hacer disponibles médicos y médicas que no sean objetores y que estén en la capacidad de prestar estos servicios de salud en general y de salud sexual y reproductiva en particular. Y otra cosa que dijo la Corte, y esto es interesante, es que la objeción de conciencia solamente es válida para el personal médico que participa directamente en los procedimientos. ¿Qué significa esto? Que pues un anestesiólogo, una anestesióloga no puede invocar objeción de conciencia para no suministrar anestésicos a una persona que va a vivir un procedimiento de distinta índole, porque puede ser un procedimiento de ligamiento de trompas, puede ser un procedimiento de interrupción de embarazo, etc. Entonces, el anestesiólogo no puede decir, yo no voy a participar en este procedimiento porque no me gusta lo que está pasando. Él o ella no tiene esta oportunidad. La Corte dijo también que hay que tener los ojos muy alerta cuando se habla de objeción de conciencia. La Corte dijo enfáticamente, aquí de lo que se trata es de obedecer la ley. Solamente las personas en una íntima conexión con su conciencia pueden decir, yo no le entro, yo no puedo obedecer esta ley. Una ley que regularmente se considera o una obligación que regularmente se considera pertinente cuando se habla de objeción de conciencia es negarse a prestar el servicio militar. Sin embargo, el terreno de la salud, ya lo dijimos, es completamente diferente, porque el derecho a la salud es un derecho constitucionalmente protegido y los derechos constitucionalmente protegidos, esto quiere decir protegidos por nuestra máxima ley, no pueden ser puestos en peligro. Pues yo con esto les agradezco la oportunidad de estar con ustedes. La cápsula fue muy breve. Si hay alguna duda, las personas que están en el panel seguramente se las podrán aclarar. Pues que tengan una linda mañana y una linda mañana muy productiva. Gracias. Muchas gracias a Adriana Ortega por esta cápsula que nos dejó grabada. Y bueno, yo cierro este tema por ahora de la objeción de conciencia con una pregunta que quisiera hacerle a todas y cada una de las personas que están acá con nosotros en el panel.
de acuerdo a lo que decía Adriana, que insisto, fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero que atiende a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Para reglamentar la objeción de conciencia. ¿Ustedes consideran que para recetar los medicamentos que se requieren, MISO y MIFE, que se requieren para la interrupción del embarazo, puede objetarse conciencia? Empezamos con Rafa. Esta era una observación que quería hacer con anterioridad, Fer. Efectivamente, la evacuación quirúrgica puede poner un poco más en cuestionamiento la disponibilidad de un prestador, de un profesional de la salud a realizar una interrupción del embarazo con el método quirúrgico. La provisión de medicamentos creo que entra en un área, a mi juicio, gris, en el sentido que se vuelve una obligación de información y de prescripción. No realiza en sí mismo directamente el acto de la interrupción, porque eso lo realiza la mujer. Entonces yo creo que habría toda una posibilidad de discusión ética y legal sobre la obligación de siempre otorgar información y medicamentos para la autorrealización de un aborto con medicamento. Creo que hay un nicho todo un nicho nuevo, digamos, donde podríamos discutir la validez o no de ejercitar una objeción de conciencia. Agustina. Nosotros corremos el riesgo de quedarnos encerradas, obsesionadas con un solo juguete, que es la objeción de conciencia. Yo creo que ha sido tanto la criminalización, tanto la penalización quizás, y porque como contaba Javier, o sea, son en algunos lugares, y también Rafaela, la objeción de conciencia es como un ordenador simbólico de una hegemonía. Claro, en esos lugares no toca otra que obsesionarse, sino no se va a resolver. Tenés que ir ahí, al choque, a la discusión. Pero en otros es también cambiar el hábito y pensar en cuáles son los profesionales disponibles, ¿no? Pero sin olvidar que la objeción de conciencia es una excepción. O sea, la regla es la obediencia al derecho. Si elegiste ser bombero, te toca cumplir con todas las actividades que supone ser bombero. Si elegiste ser ginecólogo obstetra, uno de los eventos reproductivos que va a pasar es que las mujeres queden embarazadas y aborten, tengan un aborto espontáneo, es decir, que pierdan el embarazo o lo interrumpan con voluntad. Entonces, si es una excepción y solamente te lo estoy reconociendo por la angustia moral que te genera, una pregunta que debería en primer lugar hacerse el profesional de la salud es: ¿cuánta angustia moral me genera hacerle la receta al personal de la salud? Entregarle un folleto con la información. Claro que nosotros no queremos a objetores haciendo consejería. Entonces ahí quizás esto es una pregunta un poco abstracta, porque quien si le va a prescribir, le va a hacer la consejería, quizás sí es pedirle de más, y no queremos capaz, y la usuaria no quiere que una persona que objete le haga. Pero si no queda otra, vive en un lugar alejado, bueno, el profesional, ¿cuánta angustia moral? Porque lo que no podría hacer es que yo quiero en realidad ejercer mi libertad para suprimir la libertad de la paciente, de la mujer. Porque nosotros estuvimos hablando y Verónica trajo la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento como fundamento de la objeción de conciencia. Es decir, yo no voy a cumplir este deber profesional porque tengo unas convicciones morales o religiosas que me lo impiden, pero la paciente que llega también tiene libertad de conciencia, y en ese ejercicio de libertad de conciencia es que está decidiendo esta vez interrumpir su embarazo. Y quizás hubo una vez anterior que lo continuó y ahí está con su hija, con su hijo. Entonces,
Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es también hacer un llamado a que los profesionales de la salud se hagan la pregunta ética. ¿Cuánta angustia moral me da? ¿Cuánto afecta mi integridad moral hacer esa receta? Porque ni hablar, y ya ahí me va a odiar la audiencia y no me voy a meter en esta cosa técnica, que hay países donde el monopolio para recetar, para prescribir el medicamento misoprostol, lo tienen algunos médicos. Y no lo tienen las parteras, no lo tienen las obstétricas, no lo tienen las enfermeras. Entonces, más aún toca que se hagan la pregunta ética, porque están con un monopolio de dudosa evidencia científica, que nuestras legislaturas por distintas razones demoran en revisar. Entonces, más aún, eso. Queridas, cierro aquí el tema de la objeción de conciencia. Nos quedan menos de 30 minutos y, insisto, me parece muy importante responder algunas de las preguntas que nos llegan de la audiencia. ¿Qué tantos datos? Y esta pregunta la lanzo y por favor responda quien lo desee. Les pido que sus respuestas sean lo más breves posibles para poder atender la mayor cantidad de preguntas. ¿Qué tantos datos se tienen de las barreras actuales que se presentan para acceder al aborto? ¿Alguien? Yo, a ver. O sea, creo que todavía tenemos instituciones que pueden dar información en México, vamos a aprovecharlas, pero creo que justamente una de las barreras es que no hay datos suficientes como para poder medir si las políticas públicas están funcionando, si las políticas públicas atienden a las barreras que enfrentan usualmente las usuarias. Eso por una parte. Por otra parte, creo que utilizo otra vez como referente la Ciudad de México. La Ciudad de México, justo parte de su implementación fue transparentar estos datos que han servido para poder desmontar mitos, para poder resolver como las preguntas que surgen a partir de qué pasa una vez que se despenaliza. Las mujeres, personas con capacidad de gestar, corren a los servicios de salud a practicarse un aborto. No, vemos que no, y eso justo solamente se puede desmontar con información, con datos. ¿Quiénes son las personas que acuden? ¿En qué semanas es frecuentemente en la semana en que se realizan las mayores interrupciones? Estoy hablando de interrupción voluntaria. Eso por una parte. ¿Quiénes acuden? ¿Qué métodos utilizan? Y justo esto nos permite ver, por ejemplo, que se siguen utilizando métodos que ya están desaconsejados por la Organización Mundial de la Salud, el legrado, por ejemplo. Creo que eso sí es importante, la creación de datos, la creación transparente, el hacer público ese tipo de información para poder implementar políticas públicas adecuadas. Y hasta ahí le dejo para dejarles este espacio. Yo iría a Rafa. Yo quisiera también añadir, y voy a tratar de ser muy sintética, hemos hablado básicamente de objeción de conciencia, pero hay una cantidad de barreras formales e informales. Y como formales menciono las que están prescritas o contempladas en las normatividades oficiales. Por ejemplo, todavía en la Ciudad de México, el hecho de que sean médicos. Ya superamos la barrera del especialista, pero todavía son los médicos los que deben proporcionar los servicios. El hecho de, digo, algunos están o no contemplados en las normatividades de nuestros países, de solicitar un ultrasonido previo para confirmar la edad gestacional, de pedir estudios de sangre antes, el hecho de que se haga en ciertas instituciones, en hospital, etcétera. Entonces sí valdría la pena de definir muy bien, de identificar muy bien cuáles son las barreras normativas formales para medirlas y las informales, que son las que no hay el médico, me manda a otra cita, me dice que me retrasa, me dice que lo piense bien, me dice que es peligroso, me hace procedimientos que no están recomendados, aun cuando la normatividad establece algunos. Creo que todavía en este tema tenemos mucho tramo que recorrer para mejorar la calidad y la accesibilidad real y la oportunidad del acceso a estos servicios.
Claro, Rafa, porque aquí hay algo como muy importante, ¿no? O sea, en la ley y en la normativa se establece como esta obligación de darle información a la mujer, pero en la práctica, pues esa información de pronto puede ser como determinante para que la mujer decida o no interrumpir el embarazo. Por ejemplo, ¿no? Algo que yo veo mucho como en la práctica médica es este tema del informar de los riesgos, ¿no? Entonces, y los grupos que se oponen al acceso de las mujeres al aborto dicen, no, pero es que es peligroso, ¿no? Se pueden Porque morir. ya Bueno, no te sí, o sea, dicen es pecado, porque pues saben que eso pues es una cuestión no individual, resuena, ya no resuena ya tanto no en las, resuena. Pero pero te entonces dicen dicen, te es que vas a se pueden morir, morir. te Bueno, vas a claro, o sea, a ver, desangrar, así hay es. riesgos, ¿no? Y no es que digamos que no los hay, pero no es lo mismo decir, te puedes morir en el procedimiento, a decir, una en 1 millón puede tener complicaciones. Y eso una en 1 millón, una en 100,000, o sea, no estoy hablando como del doctor, pero cuando dimensionamos el riesgo, claro que hay que hablar de los riesgos. Nosotros no estamos en contra de que se informe a las mujeres de toda la situación que puede suceder, pero contextualizado, de manera objetiva, ¿no? Sin cargas emocionales. Entonces, bueno, eso me parece que es como muy importante lo que tú dices. Pasando a otras preguntas que me parece que tienen ahí un truco, ¿no? Dice, ¿qué iniciativas o ayudas hay después de un aborto? Y me parece que esta pregunta está relacionada con esta idea de que es un evento traumático, de que la mujer va a necesitar apoyo. Entonces, ¿quién de ustedes les gustaría responder como iniciativas o ayudas desde su perspectiva? Nosotras en Miles, hace muy poquito publicamos nuestro 6º informe y uno de los capítulos era la despatologización del aborto. Entonces, un grupo de mujeres que transitaron por los servicios de atención, nosotros en Miles prestamos servicios legales, psicosociales y de salud sexual, que estuvieron haciendo grupos de psicoterapia. Cerca de 80 mujeres se les hizo una serie de preguntas para poder arribar a este capítulo. Y finalmente, mucho quizás a nosotras, las personas que nos dedicamos a estos temas, lo teníamos como más sensible, pero la idea era poder llegar con una cifra, es decir, una de cada cuántas mujeres. Y finalmente las conclusiones generales era que el evento traumático en ningún caso era el aborto. El aborto lo que significaba para las mujeres era sensación de seguridad, sensación de alivio. Lo que generaba el evento eventualmente postraumático era comprar medicamentos como si fuera droga, pensar que si fallaba tenía que ir a un hospital y que en un hospital la podían llevar detenida, dejar a sus hijos o a su hija en caso de una complicación y no poder ser atendida. Eso, el contexto de la criminalización finalmente es lo que genera el trauma. Más, cuando uno habla específicamente del evento obstétrico, las mujeres tenían sensaciones más de alivio, de tranquilidad, y cuando pasaba finalmente el proceso de aborto, referían también ser en algunas ocasiones juzgadas por sus círculos familiares, entonces preferían no decirlo, y que después finalmente lo expulsaban en algún evento familiar y eran juzgadas o marginadas. Entonces, atendiendo a tu pregunta, lo que necesitan las mujeres es, primero, apoyo, redes de contención y no ser juzgada. Porque eso finalmente va a disminuir esta sensación de angustia y de que es un evento traumático, porque, y con esto también quiero hacer, y para cerrar, eh, el aborto es un evento, y lo sabrá Rafa mucho mejor que todas nosotras, pero es un evento que va a pasar, pasa en la vida reproductiva y puede pasar incluso sin que nos demos cuenta. Entonces siempre hablamos del aborto como algo alejado y algo que quizás me pasó o nos pasó y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces algo mucho más cotidiano, y la gente que aborta sin darse cuenta no tiene un evento postraumático, ni le dio depresión, ni quiso suicidarse. Entonces, como que vayamos normalizando que esto es parte de la vida reproductiva de quienes podemos reproducir. Y para completar tu excelente presentación, Javiera, yo creo que este es un mito que se generó, el tema de la depresión posaborto, un mito que se generó a partir de estudios mal hechos
y con intencionalidad, con bias a propósito, que además mezclaba en el análisis mujeres que habían perdido un hijo deseado, que habían tenido un aborto sin quererlo, perdiendo un hijo deseado. Y es decir, un estudio muy mal hecho, sucio, diríamos las investigadoras. Y de ahí se generó como este mito de que el aborto es un evento absolutamente disruptivo que genera el trauma postraumático, etc. Hay toneladas de estudios serios, bien hechos, que demuestran que no es así. Estudios hechos esencialmente en otros países. Hay un estudio bellísimo para los que sí leen literatura. Les sugiero el Turnaway Study, que es un estudio que lleva seguimiento de estas mujeres por décadas ya. Pero también hay estudios hechos en nuestros países, porque uno dice, no, pero esos son en las gringas tienen otra manera de vivir estos temas. No, también en las mujeres latinas, católicas, chilenas, mexicanas, lo sabe Olivia, que ha hecho este estudio, lo hicimos en el Instituto Mexicano de Psiquiatría en México, lo están haciendo miles. Las mujeres sienten esencialmente alivio y el trauma deriva del estigma y el miedo a la criminalización que eventualmente las rodea. Sí, yo acá, Dos apuntes, Fer. Uno, que ese estudio que menciona Rafael, el Turnaway, es las mujeres, las consecuencias para las mujeres que acceden a un aborto y a las que se les negó un aborto. Porque también hablar de qué pasó con aquellas mujeres a las que se les negó, ¿no? claro, ¿Qué pasó con esas maternidades forzadas, ¿no? O qué caminos tuvieron que hacer para finalmente lograr su aborto. Eso en primer lugar. Y el segundo lugar es que, ¿qué iniciativas hay cuando una mujer, y eso es lo que te ofrece la legalidad bien hecha? Por eso es frecuente que con la legalidad se reduzcan los abortos. ¿Por qué? Porque una mujer va, tiene su interrupción del embarazo y si necesita puede volver para consejería. Y ahí puede hablar incluso de algo que sienta o porque la pareja le dijo algo. Eso sí es en el sistema de salud formal, pero hay acompañantes también en contextos más o menos restrictivos que también acompañan a las mujeres. Entonces, hay distintos tipos de acompañamiento. Va a depender del país, del lugar, pero digo, las consejerías, ni hablar que hay profesionales de salud que dan su teléfono, ¿no? Esa generosidad de me podés llamar cualquier cosa, y ahí se obtiene información sobre métodos anticonceptivos, etc. Entonces, esas son iniciativas muy concretas que hay, digamos, en la cotidianidad de un servicio de salud o en el trabajo que hacen estos grupos de mujeres que acompañan a otras mujeres a interrumpir sus embarazos. sí, a mí me parece fundamental esto que dices, Agustina, porque cuando una mujer se siente en el control de su proceso de aborto y sabe exactamente qué esperar y qué va a pasar, se reduce bastante la incertidumbre, el miedo, el estigma. Entonces, me parece que es fundamental proporcionar esta información y entonces como iniciativa o como ayuda, la labor que hacen las redes de acompañantes de depositar en la mujer, ¿no? Todo el poder, el control de sus abortos es fundamental y a eso deberíamos aspirar también en los sistemas de salud, ¿no? Que los profesionales, que hay quienes lo hacen, pongan en la mujer en el control, en el centro de ese aborto, ¿no? Que acabemos con estas imágenes de es que te puedes desangrar, es que es súper inseguro. Claro, va a haber un sangrado y va a haber un sangrado importante y va a ser mayor que el de una menstruación, pero tienes que estar consciente de que puedes, o sea, de si empapas una toalla en tanto tiempo, o sea, como darles la certeza de qué es lo que las tiene que preocupar y no tenerlas en vilo todo el proceso porque el sangrado es mayor al de una menstruación, ¿no? Entonces, me parece que la información, y por eso es tan importante para nosotras que ustedes se acerquen a esta página y puedan tener toda la información que se ha estado compartiendo acá durante las últimas casi 2 horas ya. Y a manera de cierre, yo quisiera dejar como algunas de las preguntas por si pudieran retomarlas
en sus cierres. Les voy a dar el micrófono a cada una de ustedes. Vamos a empezar con Verónica, si les parece bien. Y la gente en general está preguntando sobre qué se hace en el caso de un embarazo ectópico en donde es ilegal incluso para salvar la vida de la mujer. ¿Por qué los derechos, si son los derechos humanos, si en principio no pueden ser regresivos? ¿Por qué hay países que regresan a la penalización o que disminuyen los plazos? ¿Cuáles son como otras barreras que se pueden encontrar en los servicios? ¿A quién acudir, no? Cuando se niegan los servicios. Me parece que todas estas recogen un poco las dudas que en general estamos recibiendo. Y, Vero, si nos puedes ayudar con una Sí. reflexión para cerrar. Bueno, fueron varias preguntas, y no sé si voy a poder contestar todas, pero sí, o sea, creo que empecé mi participación diciendo y reconociendo los avances que hemos tenido en los últimos años. Y esto, no quiero pecar de ingenua, porque justo vemos que también los grupos antiderechos están unidos. Y frente a un avance, siempre hay, o pensamos que hay una estrategia, ¿no? Digo, nos acaba de suceder y estamos, bueno, pues dando la lucha, pero Aguascalientes es un ejemplo importantísimo, ¿no? Donde un Congreso conservador da cumplimiento a una sentencia de la Corte, despenaliza en los términos de estos plazos mínimos razonables de 12 semanas, el mismo Congreso, meses después, el mismo Congreso que en reconocimiento o en cumplimiento de esta sentencia disminuye a 6 semanas, ¿no? Lo cual en la práctica se vuelve una intentona de, pues sí, de fraude a la ley, ¿no? Porque no podemos hablar de un avance cuando estás hablando de 6 semanas. Digo, en esta cápsula hemos hablado justo de, pues la mayoría de las mujeres no va a tener conocimiento de que está embarazada a las 6 semanas, ¿no? Y esto en un contexto general, pero si hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, niñas, adolescentes, mujeres empobrecidas, en una situación de pobreza, con no acceso a servicios de salud disponibles. O sea, todo eso se vuelve, en la práctica, Aguascalientes vuelve a ser una entidad donde se criminaliza el aborto voluntario, ¿no? Y que esto vuelve a ser una barrera, entonces, en la entidad. Entonces, o sea, yo diría que, bueno, evidentemente no podría, esta reforma es inconstitucional, es regresiva y viola un montón de principios, el principio de progresividad y no regresión, evidentemente está ahí presente. Y pues nada, yo como para cierre de mi participación diría eso, que esta mesa fue de política pública y lo que diría también es que la política pública tiene que ir eh, en el mismo camino que el marco normativo, ¿no? En el marco normativo progresista, evidentemente, ¿no? Para cerrar. Y pues creo que ahí lo dejaría, agradecería y pues ojalá que mis colegas respondan al resto de las preguntas. Gracias, Flor. Rafa, gracias, Eh, Vero. Rafa. Solo para contestar la pregunta sobre embarazo ectópico, si la entiendo bien, lo que sucede cuando en países donde el aborto está totalmente penalizado es que los médicos no tienen la capacidad por ley, están impedidos de intervenir antes que cese la actividad embrionaria. Y eso es la cosa más absurda desde el punto de vista médico, de la evidencia científica, bioético, poner en riesgo la vida de la mujer, esperar que se rompa ese embarazo ectópico, porque no puedes interrumpir la vida de un embrión que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Esto es el absurdo al cual se ha llegado, se ha llegado en países donde el aborto está totalmente prohibido, en Salvador, en Honduras, etc. Gracias, Rafa. Agustina, una reflexión final. Las políticas públicas del derecho se conjuran muchas cosas. Se conjuran legados
como es el de mujeres, por ejemplo, que descubrieron que el misoprostol servía para interrumpir de manera segura el embarazo. Y también hay herencias más oscuras, como estas imágenes persistentes de que el aborto es peligroso, de que el aborto, porque eso ocurrió capaz con alguna de nuestras abuelas, eso ocurrió. Pero es responsabilidad de los legisladores y los tomadores de decisión de usar la evidencia, y no solamente la evidencia científica. Son estos grupos de acompañantes, los profesionales de la salud que vienen proveyendo, tienen experiencia. Entonces, les toca, ellos están ahí sintetizando legados, presiones, pero creo que tenemos que hacer un llamado, porque lo que pasó en Aguascalientes, que Verónica contaba, de que permito el aborto, pero hasta las 6 semanas, es una burla. La mayoría de nosotras no podemos identificar que estamos embarazadas a las 6 semanas. Ay, no me vino la menstruación, en todo el ajetreo de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo puede, o sea, a esta burla hay que pedir, ¿con qué argumentos? ¿Con qué razones? O solamente querés burlarte de nosotras, ¿no? Pero digo, tenemos que entender que hay todas estas herencias mezcladas, algunas más luminosas, algunas más oscuras, pero insistir en el uso de distintos tipos de evidencia y en razonamientos públicos, en razonamientos que sean aceptables por todos, porque algunas somos católicas, algunas somos cristianas, algunas somos ateas, entonces toca que den razones que podamos aceptar tutti, todas, todes, ¿sí? Eso nada más. Muchísimas gracias, Agus. Javiera. Como reflexión final, ya que mis compañeras se referían específicamente como a las políticas públicas, los retrocesos que se dan en nuestras materias, yo creo que Simone de Beauvoir ya lo dijo hace muchos años, siempre que hay avance, lamentablemente, en materia de derechos de las mujeres, el patriarcado va a responder con más fuerza y van a haber retrocesos. Entonces, por eso, quizás este lab y este espacio es un llamado a mantenernos informadas, a exigir nuestros derechos, porque cuando nosotros estamos más informadas, podemos exigir más y podemos generar Estado de Derecho, utilizar el Estado de Derecho a nuestro favor porque somos sujetas de derecho, porque podemos ser protagonistas de nuestra historia, somos las protagonistas de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, estos espacios son muy buenos para poder informarse y como último, respecto de las barreras, la principal barrera es que en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos los estados tienen un deber de transparencia activa, es decir, de estar informando permanentemente sobre los derechos y la forma de exigir. Y eso no lo vemos. Vemos que en ocasiones de transparencia pasiva, es decir, cuando la usuaria, la mujer, va a pedir la información. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera hay un germen de información? No lo va a pedir. Entonces, por eso es necesario exigir a los estados que tengan un deber de transparencia activa en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos y a mantenernos informadas y a exigir nuestros derechos. Así que ahí la política pública funciona, debería funcionar. Muchísimas gracias, Javiera, Agustina, Verónica, Rafaela, por acompañarnos en este en vivo, en el penúltimo bloque de información. Estamos ya sobre la hora para iniciar el último bloque de estas 24 horas de transmisión. Les agradecemos muchísimo a quienes se han conectado y que nos han acompañado. Y regreso al estudio con mi querida María Antonieta, que va a presentar el siguiente panel. Les mando un abrazo a todas. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todas y todes. Prender el micrófono siempre es importante en estos casos. Muchísimas gracias a todo el panel. Y bueno, como decían, estamos llegando a la hora 22 de transmisión
en vivo, respondiendo todas las preguntas sobre aborto en este en vivo que además nos ha permitido hablar de diferentes temas, de temas del marco legal, también hablar desde diferentes perspectivas, pensando en cómo las familias platican y además de dar toda la información y responder todas las respuestas sobre aborto seguro. Una de las intenciones de este espacio es hablar del tema. Decíamos al principio, hace 22 horas cuando iniciamos, que hace pocos años hablar de aborto era en susurros, ¿no? Uno decía, es que aborto, ¿no? Esta censura la seguimos viendo todavía en muchos medios donde tenemos que poner aborto o aborto con 0, pero justo la intención es hablar de este tema. Entonces, bueno, en este live hemos hablado de aspectos médicos, de aspectos éticos, de aspectos sociales, jurídicos, y esperamos haber resuelto todas sus preguntas, aunque sabemos que se van a quedar varias en el tintero y estamos entrando al último panel antes de cerrar esta transmisión de 24 horas en vivo a un tema súper importante y que es central, que son las plataformas digitales. Y entonces, bueno, pasaré a este panel espectacular y luego nos veremos de nueva cuenta para el cierre. Antes de pasar a este panel, solo quiero decir que nuestra colaboradora para impulsar, para detonar este live, se casa hoy, Andy Martín del Campo, que se estará casando. Entonces, bueno, Andy, no sé si ya estés despierta a esta hora, espero que mientras estés ahí con tus mascarillas nos estés viendo y bueno, mucha suerte hoy. Ahora sí, hablando de plataformas digitales, le paso la palabra a nuestra subdirectora de comunicaciones, Laura Andrade, quien estará moderando este espacio.